Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El planeta que podría cambiar todo lo que sabemos del sistema solar. Cuando pensamos en el sistema solar, casi todos imaginamos lo mismo, el Sol en el centro y los planetas girando ordenadamente a su alrededor, como si siguieran una coreografía perfectamente ensayada. Pero hay un problema. El universo jamás ha sido un lugar donde todo siga las reglas. Y precisamente por eso, algunos astrónomos han empezado a sospechar algo inquietante: quizá el sistema solar que conocemos no está completo. Tal vez, allá afuera, exista un planeta enorme que nadie ha visto nunca. Suena a ciencia ficción. Sin embargo, la idea no nació porque a alguien se le ocurriera una teoría extravagante. Surgió porque los números dejaron de encajar. Y como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Todo apunta hacia las regiones más lejanas, mucho más allá de Neptuno. Un territorio oscuro, congelado y aparentemente vacío. Pero solo aparentemente. Porque cuanto más lo observamos, más señales aparecen de que algo está moviendo los hilos entre bastidores. La historia comenzó en 1930, cuando el joven astrónomo Clyde Tombaugh descubrió Plutón. Fue una noticia enorme. Durante años los científicos habían buscado un misterioso planeta X que explicara ciertas irregularidades observadas en las órbitas de los gigantes gaseosos. Cuando apareció Plutón, muchos pensaron que el caso estaba cerrado. Problema resuelto. Fin de la historia. O al menos eso parecía. Décadas después, nuevas mediciones y los datos enviados por las sondas espaciales cambiaron el panorama por completo. Los cálculos fueron refinados. Las órbitas se revisaron. Y entonces llegó la sorpresa. Plutón era demasiado pequeño. Ridículamente pequeño para producir los efectos gravitatorios que se le atribuían. Era como descubrir que el supuesto protagonista de una película apenas aparecía unos segundos en pantalla. En 2006, la Unión Astronómica Internacional redefinió oficialmente qué significa ser un planeta. Plutón perdió su puesto y pasó a formar parte de una categoría diferente, planeta enano. Millones de personas se sorprendieron. Los libros de texto tuvieron que actualizarse. Y la vieja pregunta volvió a aparecer. Si Plutón no era la respuesta, ¿dónde estaba la verdadera respuesta? Para encontrar pistas, los astrónomos dirigieron la mirada hacia el cinturón de Kuiper, una inmensa región llena de cuerpos helados que orbitan más allá de Neptuno. Y allí empezaron a encontrar cosas realmente extrañas. En 2003 apareció Sedna. Su órbita era tan extrema que parecía desafiar las explicaciones tradicionales. Se alejaba muchísimo más de lo esperado. Los científicos se rascaron la cabeza. Y luego llegaron más objetos parecidos. Uno de ellos fue 2012 VP-113, descubierto años después. Lo raro no era que existieran. Lo raro era que sus órbitas compartían características muy similares. Pasaban increíblemente lejos del Sol. Sus trayectorias eran extremadamente alargadas. Y, de alguna manera, parecían apuntar en direcciones relacionadas entre sí. Una coincidencia puede ocurrir. Dos también. Pero cuando empiezan a acumularse los casos, la palabra casualidad deja de sonar convincente. Imagínate entrar en un bosque y encontrar árboles inclinados exactamente hacia el mismo lado.
tarde o temprano te preguntarías si el viento está haciendo algo raro. Eso mismo ocurrió aquí. Los investigadores comenzaron a realizar simulaciones por ordenador para intentar reproducir aquellas órbitas. Y una y otra vez aparecía el mismo problema. Sin una influencia gravitatoria adicional, los modelos no terminaban de funcionar. Algo parecía estar organizando aquel rincón remoto del sistema solar. Algo grande. Algo masivo. Algo que todavía nadie había observado directamente. Así empezó a tomar forma la hipótesis del llamado Planeta 9. Una posible supertierra o incluso un mundo varias veces más masivo que nuestro planeta, moviéndose lentamente en una órbita gigantesca alrededor del Sol. Pero entonces apareció otro misterio aún más difícil. Si existe, ¿por qué nadie lo ha visto? La respuesta podría ser más simple de lo que parece. Está increíblemente lejos. Reflejaría muy poca luz solar. Se movería tan despacio en el cielo que pasaría desapercibido durante años. Buscarlo sería como intentar encontrar una piedra negra en mitad de una noche sin luna. Y así hemos llegado a una situación fascinante. Por un lado, las órbitas extrañas siguen acumulándose. Por otro, no existe una fotografía que confirme la presencia de ese planeta. Entre ambas cosas permanece un enorme signo de interrogación. Porque si realmente hay un mundo gigantesco escondido en los límites del sistema solar, quizá no acaba de llegar. Quizá siempre estuvo allí, observándonos desde la oscuridad mientras nosotros ni siquiera sabíamos que existía. A partir de 2016, la búsqueda de un posible planeta oculto dejó de parecer un proyecto científico tranquilo y empezó a sentirse como una auténtica novela de misterio cósmico. Todo cambió gracias a dos investigadores. Konstantin Batygin y Mike Brown. Mientras analizaban algunos de los objetos más extraños del cinturón de Kuiper, decidieron hacer algo aparentemente sencillo: introducir todas aquellas órbitas raras en simulaciones por ordenador e intentar averiguar qué estaba ocurriendo. Lo que encontraron fue inesperado. Cuanto más ajustaban los modelos, más aparecía la misma solución. Y como dice el refrán, cuando algo se repite tanto, por algo será. Según sus cálculos, una explicación bastante natural surgía si existía un planeta gigantesco escondido en los confines del sistema solar. No un pequeño mundo helado. Un auténtico peso pesado. Entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra. Un planeta tan distante que tardaría miles o incluso decenas de miles de años en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Así nació la famosa hipótesis del Planeta 9. Y aquí está lo curioso. Nadie lo descubrió con un telescopio. Nadie tomó una fotografía. Nadie observó directamente su luz. Fue la matemática quien señaló su posible existencia. Era como encontrar huellas gigantes en la nieve sin ver jamás al animal que las dejó. El escenario que proponían los investigadores parecía extravagante, pero encajaba sorprendentemente bien. Un planeta lejano. Oscuro. Moviéndose lentamente por una órbita extremadamente alargada. Invisible para casi todos nuestros instrumentos, pero lo bastante masivo como para reorganizar las trayectorias de pequeños cuerpos helados situados mucho más cerca. Como un director de orquesta que nunca aparece en el escenario, pero consigue que todos los músicos sigan el mismo ritmo. Sin embargo, la comunidad científica no reaccionó de forma unánime. Algunos astrónomos pensaron que la explicación era brillante. Otros fueron mucho más cautos. La crítica principal era simple. Estáis utilizando un planeta que nadie ha visto para explicar algo que todavía no entendemos. Y, siendo justos,
era una objeción razonable. Porque la historia de la ciencia está llena de ideas elegantes que parecían correctas, hasta que dejaron de serlo. Pero también había un problema para los escépticos. Los números seguían funcionando. Una y otra vez. Cuando el planeta 9 aparecía en las simulaciones, las órbitas observadas encajaban mejor. Cuando desaparecía del modelo, todo se volvía mucho más complicado y empezaban a ser necesarias explicaciones adicionales. Eso no demostraba que el planeta existiera. Pero tampoco permitía ignorarlo. Poco a poco, la discusión abandonó los despachos universitarios y llegó al público. La razón era evidente. No hacía falta ser experto en mecánica orbital para entender la idea. Si varios objetos remotos parecen alinearse de una forma poco probable, la pregunta surge sola. ¿Y si todos estuvieran respondiendo a una misma influencia gravitatoria? Con el paso del tiempo, la imagen del planeta 9 comenzó a hacerse cada vez más concreta. Muchos lo imaginaban como una supertierra congelada. Otros como un mundo oscuro vagando en silencio por las regiones más remotas del sistema solar. Un planeta que no se detectaría por la luz que emite, sino por las huellas gravitatorias que deja a su paso. Pero entonces apareció el obstáculo más frustrante de todos. Encontrarlo. Porque si realmente existe, parece haber elegido el escondite perfecto. Podría encontrarse entre unas 200 y más de 1000 unidades astronómicas del Sol. A esas distancias, la luz solar apenas llega. Reflejaría muy poco brillo. Y se movería tan despacio sobre el fondo estelar que podrían pasar años antes de notar un cambio apreciable en su posición. Imagina intentar localizar una mota de polvo en un estadio completamente oscuro. Algo parecido enfrentan los astrónomos. Misiones como WISE ya han examinado enormes regiones del cielo en busca de objetos desconocidos. Pero hasta ahora no ha aparecido ninguna señal definitiva. Y eso tampoco resuelve el misterio. Porque WISE estaba especialmente diseñado para detectar objetos más cálidos, mientras que el hipotético planeta 9 sería extraordinariamente frío. En otras palabras, todavía quedan muchos lugares donde podría estar escondido. Lo más interesante es que los investigadores ya no dependen únicamente de observarlo directamente. Ahora estudian sus posibles efectos. Las órbitas de varios objetos transneptunianos continúan mostrando patrones difíciles de ignorar. No parecen distribuidas al azar. Presentan orientaciones parecidas. Algunas incluso muestran inclinaciones que sugieren una influencia común. Como si cientos de corredores estuvieran dando vueltas a una pista gigantesca y, sin ponerse de acuerdo, todos comenzaran a desviarse ligeramente hacia el mismo lado. Las simulaciones vuelven a señalar la misma posibilidad. Con un planeta lejano y masivo, esos patrones aparecen de forma natural. Sin él, hacen falta explicaciones cada vez más complejas, encuentros estelares antiguos, procesos gravitatorios muy específicos o simples coincidencias estadísticas extraordinariamente improbables. Ninguna de esas opciones es imposible. Pero algunas parecen mucho menos elegantes. Y ahí surge un detalle que intriga a muchos científicos. La hipótesis del planeta 9 funciona demasiado bien. Y en ciencia, eso puede ser tanto una virtud como una advertencia. Porque a veces una teoría brillante describe la realidad. Y otras veces solo describe muy bien nuestros datos. Por eso la gran pregunta sigue abierta. ¿Estamos observando las huellas de un planeta real? ¿O estamos construyendo una explicación perfecta para algo que todavía no comprendemos del todo? Sea cual sea la respuesta, el resultado es fascinante.
Porque hoy existe un posible mundo que encaja en las ecuaciones, explica numerosos patrones dinámicos y sigue siendo invisible para nuestros telescopios. Un planeta que, por ahora, vive en una extraña frontera entre la matemática y la realidad. Desde que la hipótesis del planeta 9 saltó a los titulares, la situación en la comunidad científica se volvió bastante peculiar. No era el típico escenario donde todos reman en la misma dirección. Se parecía más a un grupo de personas alrededor de una caja cerrada. Unos están convencidos de que dentro hay un tesoro. Otros aseguran que está vacía. Y unos cuantos responden: esperad un momento, quiero revisar los cálculos una vez más. Los principales defensores de la hipótesis, Konstantin Batygin y Mike Brown, no han cambiado demasiado su postura con los años. Para ellos, las órbitas de algunos objetos extremos del sistema solar exterior siguen mostrando algo difícil de ignorar. Demasiadas coincidencias. Demasiados patrones. Demasiadas alineaciones para atribuirlo todo al azar. Y como dice el refrán, la casualidad tiene las patas muy cortas. Según esta visión, cuando una estructura aparece repetidamente, lo razonable es preguntarse qué la está produciendo. Pero la ciencia rara vez avanza por consenso. Y las críticas tampoco tardaron en llegar. De hecho, muchas de ellas son bastante sólidas. La primera tiene que ver con algo muy sencillo. La forma en que observamos el cielo. Los objetos del cinturón de Kuiper son extremadamente débiles y difíciles de detectar. Los telescopios no observan todo el firmamento por igual. Eso significa que quizá estemos viendo una distribución sesgada. Tal vez ciertos patrones aparezcan porque hemos observado más unas regiones que otras. No porque el universo esté organizado de esa manera. La segunda objeción apunta al tamaño de la muestra. A fin de cuentas, hablamos de muy pocos objetos. Y cuando los datos son escasos, el cerebro humano tiene una habilidad peligrosa: encontrar patrones incluso donde no existen. Todos hemos visto formas en las nubes. La estadística a veces hace algo parecido. Existe además una tercera posibilidad. Quizá no haga falta ningún planeta gigante. Algunos investigadores sugieren que las interacciones gravitatorias acumuladas durante miles de millones de años, combinadas con la historia temprana del sistema solar, podrían generar efectos que imiten esa aparente alineación. No sería un gran arquitecto oculto. Sería simplemente el resultado de una evolución extremadamente compleja. Y ahí es donde el debate se vuelve fascinante. Porque ambos bandos observan prácticamente los mismos datos. Pero llegan a conclusiones muy distintas. Para unos, la explicación elegante es un planeta lejano. Para otros, la explicación elegante consiste precisamente en no inventar un planeta nuevo. Y así nació una de las discusiones más interesantes de la astronomía moderna. Mientras unos buscan pruebas observacionales directas, otros siguen refinando simulaciones y modelos matemáticos. Y muchos simplemente esperan más datos antes de tomar partido. Si lo resumimos con humor, la situación actual podría describirse así. Un grupo afirma que el planeta 9 existe. Otro grupo afirma que no existe. Y un tercer grupo sigue diciendo: todavía no hemos terminado de calcular. Sin embargo, hay algo en lo que prácticamente todos coinciden. Ninguna explicación encaja perfectamente con todas las observaciones. Todavía queda una pequeña grieta. Una grieta incómoda. Y precisamente por esa grieta comenzó una nueva fase de la historia. La búsqueda activa. Ya no se trataba únicamente de debatir teorías.
Ahora había que salir a buscar al sospechoso. Uno de los primeros grandes aliados fue el satélite WISE, que realizó un amplio mapa infrarrojo del cielo. Su misión ayudó a descartar varios escenarios posibles. Sobre todo la existencia de planetas gigantes relativamente cercanos que deberían haber sido detectados sin demasiados problemas. El resultado fue curioso. No encontramos al planeta 9. Pero aprendimos dónde probablemente no está. Y en ciencia, descartar caminos equivocados también es avanzar. Después llegaron los grandes telescopios terrestres. Observatorios capaces de detectar objetos increíblemente débiles en regiones remotas del sistema solar. Proyectos diseñados para estudiar galaxias lejanas terminaron proporcionando información valiosísima sobre pequeños mundos helados situados mucho más cerca de casa. Poco a poco, el área de búsqueda empezó a reducirse. No mucho. Pero sí lo suficiente para que el misterio resultara aún más intrigante. ¿Por qué ya no hablamos de un planeta perdido en cualquier lugar? Hablamos de un planeta que podría estar escondido en una zona concreta de oscuridad. Y entonces apareció una nueva esperanza. El observatorio Vera C. Rubin. Muchos astrónomos creen que este instrumento podría cambiar las reglas del juego. La razón es simple. No observará el cielo una sola vez. Lo observará una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Si existe un objeto lejano moviéndose lentamente entre las estrellas, por muy discreto que sea, tarde o temprano acabará dejando rastro. Incluso si apenas cambia de posición año tras año. Incluso si refleja una cantidad ridícula de luz. Incluso si lleva miles de millones de años escondiéndose. Por eso algunos científicos bromean diciendo que el planeta 9 podría ser descubierto simplemente por moverse demasiado despacio para escapar de las fotografías repetidas. Suena gracioso. Pero en realidad es una estrategia observacional muy seria. Y detrás de todos estos esfuerzos hay algo aún más interesante. Por primera vez, no estamos explorando únicamente nuevos objetos. Estamos examinando los límites mismos de la arquitectura del sistema solar. Porque si algún día aparece ese planeta, muchas cosas tendrán que replantearse. Los modelos de formación planetaria. La historia del sistema solar exterior. La clasificación de numerosos objetos transneptunianos. Incluso nuestra idea de dónde termina realmente nuestro vecindario cósmico. Y eso nos lleva a una reflexión curiosa. Quizá llevamos décadas estudiando una versión incompleta del sistema solar sin saberlo. Como si hubiéramos armado un rompecabezas convencidos de que estaba terminado, mientras una pieza seguía escondida debajo de la mesa. Por eso la pregunta continúa abierta. Si el planeta 9 existe, ¿dónde está? Y si no existe, ¿por qué tantos objetos parecen comportarse como si algo enorme estuviera organizando sus movimientos? Pero hay una última idea que resulta todavía más inquietante. Una idea silenciosa. Casi incómoda. Porque quizá el verdadero misterio no sea si lo encontraremos. Quizá el misterio sea cuánto tiempo lleva ahí fuera, oculto en la oscuridad, mientras nosotros apenas comenzamos a sospechar de su presencia. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.